Los dueños de este hogar le pidieron 3 cosas fundamentales al arquitecto. En primer lugar, vivir completamente inmersos en la naturaleza. En segundo, es que solamente utilizaran materiales naturales. Y tercero, es que fuera una casa para toda la vida, incluso pensada para el retiro. Conoceremos técnicas arquitectónicas para hacer los espacios flexibles, funcionales y muy acogedores. ¿Quieren ver cómo se ve una casa para toda la vida? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en el Club de Golf La Ceiba, un fraccionamiento ubicado al norte de Mérida, sobre la carretera hacia las hermosas playas de Progreso. Vaya propiedad que les tenemos preparados para el día de hoy. Esta increíble casa con 17 metros de frente y 74 metros de fondo está llena de sorpresas y de detalles que seguro les van a ayudar a inspirarse. De entrada, tenemos esta fachada en la que utilizaron esos acabados que pareciera madera, pero en realidad son aluminio. Son unos perfiles que incluso cuentan con una interrupción, lo cual ya nos va dando ganas de asomarnos y de darnos cuenta de lo que se esconde detrás de sus muros. Además, utilizaron esas vigas metálicas que generan ese efecto como si fueran una grapa, que hacen que se sienta aún más imponente la propiedad. Aquí podemos ver que utilizaron también este piso de piedra como conchuela, que nos va dando una idea de los elementos naturales que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el recorrido. Tenemos de este lado un espacio para una cochera de hasta 3 vehículos y de este otro para motos o carritos de golf. Y es que no sabría cómo describir esta fachada. Es una fachada que como que no revela, ¿cómo dirías? Introspectiva. Exacto, esa es la palabra, es como una fachada introspectiva, es una casa que realmente se abre hacia adentro. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que lo mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué puerta! ¡Wow! ¡Qué casa! No, les va a encantar, amigas y amigos. De entrada ya nos van a dar una probadita de lo que nos vamos a encontrar el día de hoy. Además nos dirige hacia el acceso principal, esta escalinata que tiene desde madera hasta estas piezas de concreto con esas interrupciones de nuevo con madera. Y esto lo lograron gracias a que la casa se desplanta 80 centímetros con la intención de también suavizar un poquito el acceso y la vista. Y es que aquí aprovecharon cada centímetro de la propiedad, los 74 metros, que nos permite crear estos buffers, incluso de vegetación, y que permite que tengamos 15 metros de la fachada al inicio de la parte más privada de la propiedad. Digamos, todo esto es como un exterior, en donde tenemos a los costados muros pantalla con piedra y con mucha vegetación, detrás del cual se esconde una bodega de este lado y el cuarto y área de servicio del otro. Está increíble. Además podemos ver que en la parte superior incluyeron también esas bocinas. Me parece que es acero, tenemos acero y que complementa muy bien tanto con la vegetación como con la piedra. Miren, por acá se ve más claramente lo que les comentaba de las bocinas. Tenemos estos volados que incluso desde adentro hace que se sienta más larga la propiedad. Y como pueden ver, vegetación por todos lados, ya que aquí el arquitecto al momento de diseñar, y ahora sí que respondiendo al requisito de que se encuentre inmerso con la naturaleza, respetó los árboles que ya se encontraban en el terreno. Es por eso que tenemos vegetación tan antigua y tan grande. Solo en esta parte tenemos 8 árboles que integran el acceso. Bueno, vamos a conocer el interior, que estoy seguro de que les va a encantar. Vamos. Vaya puerta, ¿eh? Esta es una puerta que de verdad se hace notar. Tiene un peso bastante predominante y esto es gracias a que es una pieza de acero y la intención del arquitecto era que tuviera presencia y vaya que lo logró. Y es que además esta casa te recibe de una manera increíble. De entrada tenemos este muro, el cual se encuentra interrumpido y al cual le incluyeron esta placa de parota que genera este espacio como una meseta que incluso hasta nos permite ver hacia la zona del comedor. Nos encantó. Y aquí vamos a darnos cuenta que esta casa principalmente utilizaron los elementos de concreto, madera, acero y vidrio.
dándole ese estilo industrial, pero al mismo tiempo se siente cálido gracias a la vegetación y a la madera que incluyeron por todos lados. Y por supuesto, gracias también a los detalles, como por ejemplo, aquí miren, estas paredes, vemos cómo tienen estos pequeños orificios, a los cuales se les llama moños. De hecho, estos son falsos y se inspiraron a que normalmente en las placas de concreto prefabricadas, al momento de ponerlos en el molde y luego desmoldarlos, tienen estos pequeños orificios que seguramente si han visitado un estacionamiento lo pueden ver. De hecho, podemos notar que en toda la pared estos se hacen presentes. No sé tú, mi Fer, pero yo a esto diría que verdaderamente aquí sí se pusieron sus moños. Además, un detalle que nos encantó es la manera en la que presentan el arte, ya que este no se encuentra colgado a la pared, sino suspendido gracias a las armellas que tenemos en los techos, los cuales generan hasta cierto movimiento en los cuadros que tenemos a los costados. Y este enorme que sí tuvieron que colgar directo a la pared. Nos encantó. Y es que miren la sala, qué espacio tan acogedor, de verdad te sientes en casa con estos muebles que además diseñó el mismo arquitecto que es el encargado de este proyecto, en donde cada uno juega un papel fundamental y que además termina de decorar con esos detalles de madera que armoniza precioso con la herrería e incluso esta alfombra que sirve para delimitar los espacios. Aquí al fondo tenemos este muro de madera que es la parte que divide la zona social de la propiedad de la parte privada. Ahorita van a ver, está increíble, además con esa puerta de granero que se abre y nos conecta con un pasillo que distribuye hacia las habitaciones. Pero bueno, me estoy adelantando. Por acá vemos también que incluyeron estos ventanales que van de piso a techo, es decir, no tenemos ninguna interrupción, nos deja ver y nos va revelando lo que tenemos en el exterior. Está increíble, de verdad, toda esta zona social está perfectamente integrada. Es más, vengan a ver el comedor. Y es que además en este comedor pareciera como si estuviéramos en el exterior gracias a estos enormes ventanales de piso a techo que nos dejan ver todo el exterior como si fuera un rayos X espectacular. Además, yo creo que esto sería digno de un comercial de Windex o alguno de esos productos porque está impecable. Además podemos ver el efecto que logramos gracias a las bocinas, las cuales nos da ese sentimiento de que se extiende el comedor, es decir, que le ganamos todavía un metro más, pero se encuentra por afuera. Y muy bien protegido tanto del sol como de la lluvia, nos encantó. Y es que de verdad pensaron en cada detalle. Algo que estábamos platicando Fer y yo es, chéquense cómo, si bien tenemos madera y concreto alrededor, también tienen esos pincelazos de detalles negros, como la parte de la cancelería o también los apagadores. O algo que fue un reto fue encontrar los aires acondicionados, estos mini splits, que todos fueran negros. Al final lo consiguieron y se ve precioso, ya que aquí un mini split blanco, que es como comúnmente los encuentras, hubiera resaltado demasiado y no en el buen sentido. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Y es que además este muro es como un muro pantalla, detrás del cual se esconde la cocina, que pareciera como si estuviera aislada, pero que gracias a las puertas que tenemos a los costados, este se integra muy bien. Miren, de este lado podemos abrir esta, conectando con este pasillo, y de este lado abrimos esta, conectando y generando este otro pasillo. Estas son puertas, y aquí, a ver, corrígeme si me equivoco, mi buen Fer, según nosotros son puertas de granero, ¿no? O sea, sí es de granero, pero no sé si porque se escondan serán pocket doors. O pocatnero, ¿no? Como granero y pocket. O granet. Bueno, ahí si ustedes saben, déjenlo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a ver la cocina. Qué increíble está esta cocina, además se siente súper amplia gracias a que dos de las paredes son prácticamente cristal. De hecho, estas se abren, pero en un momento más les enseñamos cómo se ve. De entrada nos recibe esta meseta, que es una meseta o barra central, en donde tenemos espacio suficiente, inclusive para tener una barra desayunadora para hasta 6 personas, en este tono de granito de nuevo negro, resaltando con los tonos de madera que tenemos alrededor, que nos encantó. Y esta contrabarra que remata con la alacena, con este backsplash en tonos negros que armoniza perfecto. Bueno, hasta los electrodomésticos tienen esos detalles como cromados y negros que quedaron muy bien. De este otro lado tenemos la parte un poco más privada de la cocina. Del lado derecho tenemos la alacena con todo el botín y de este otro lado
tenemos la conexión hacia el pasillo de servicio y hacia la rampa. Y por supuesto, la puerta para el más pequeño de la casa, que ahorita lo van a conocer porque ya nos contaron que le encanta meterse a la piscina. Miren, aquí tenemos el pasillo de servicio que nos conecta con la cochera, en donde tenemos esa rampa que el día de mañana nos puede ayudar ya sea para traer el carrito del súper o si tenemos algún problema de movilidad, poder subir con la silla de ruedas. Y bueno, como les dije, esta cocina se integra perfectamente con el exterior. ¿Y saben qué? Vamos a revisar porque esto es algo que nos encantó. ¿A quién no le gustaría que su cocina sea tan abierta que cuando está cocinando y hay un chorro de humo, la campana no sea el único elemento que te ayuda a dar circulación al aire, sino que también pueda circular gracias a una ventilación cruzada? Es más, vamos a abrir. Y vamos para el otro lado. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Y así como por arte de magia integramos la cocina con la zona de la piscina. Vamos para afuera. Miren qué bien se integran los espacios. Aquí, por ejemplo, también el ventanal se puede abrir, se esconde detrás del muro en ambos lados y hace que se vea así de increíble. Nos encantó. Parece como si estuviera enmarcada la sala, enmarcado el comedor y lo mismo con la cocina. Y es que aquí tenemos una terraza de aproximadamente 4 metros que genera el espacio suficiente para tener una mesita, aquí para el día de mañana, que invites a tus amigos, estar en la piscina, preparar las botanitas o incluso la comida, y un espacio también para una sala. Y es que aquí empieza mi parte favorita, la zona de la piscina, en donde utilizaron este deck de madera. Esta es una madera muy resistente que se llama Kumaru y que el tono queda muy bien con el tono chucum que tenemos en la piscina, en la cual nos vamos a encontrar incluso con diferentes niveles. Por acá tenemos la zona del chapoteadero para los integrantes más pequeños y aquí tenemos la zona más profunda. Y es que miren qué a gusto se siente por toda la vegetación que tenemos alrededor, inclusive ese muro que tenemos ahí enfrente, el cual tiene una cortina completamente verde y que ni siquiera te hace darte cuenta que ese es el pasillo de servicio que conecta desde la cochera hasta el fondo de la propiedad. Está increíble. Y con estos 2 camastros ideales para venir a relajarte. Bueno, continuemos con el recorrido. Vamos a conocer la zona de las habitaciones, la parte más privada de la propiedad. Vamos a ver. ¿Se acuerdan la puerta que les enseñé hace un momento, que dividía la parte social de la privada? Pues esta también se esconde detrás del muro de madera, integrando perfectamente los espacios. Aquí de hecho podemos ver este largo pasillo que nos conecta con las habitaciones, en donde tenemos este cemento pulido y de este lado un muro completamente de madera y de este otro con muchísima vegetación. Desde aquí seguramente ya se habrán dado cuenta ustedes de la biofilia que tiene el arquitecto al momento de diseñar, en donde integra muy bien la naturaleza con todos los espacios de la propiedad. Nos encantó. Por acá, regresándonos un poquito, tenemos también esta puerta que nos conecta con el baño que da servicio a las visitas. Aquí decidieron utilizar un baño completo, en donde vemos los acabados en el piso, completamente un deck de madera, y por acá tenemos en la zona de la regadera, utilizaron estas piedras de río que nos da esa sensación cuando estamos descalzos, como si nos estuvieran dando un masajito en los pies. Está espectacular. Esto también lo hizo con la intención de, ¿cómo lo dirías tú, Fer? ¿Estar en contacto con materiales naturales? Completamente. Y de alguna forma activar esa experiencia sensorial, ya que dicen que todos los órganos están conectados a través de los pies. Reflexología, ¿no? ¿Cómo? Reflexología. Reflexología. Hoy aprendimos 2 palabras muy importantes. Ecofilia. Biofilia. Biofilia, gracias por la corrección. Y reflexología. Reflexología, ¿sí? Bien, reflexología. Oigan, otro detalle que nos encantó, miren cómo, hablando de biofilia, cómo integraron aquí este teléfono en donde increíble ver la transformación de una planta dado que no le da el sol. Nos topamos algo similar, ¿te acuerdas? En hotel japonés, en donde son prácticamente transparentes las hojas. Está padrísimo. Una jardinera en la meseta, en donde además utilizaron esta placa de cristal que hace que sea muy resistente del tema de humedad. Padrísimo. Bueno, vamos a conocer ahora sí las recámaras. Uy, no, este es el closet de blancos. Ahora sí, vamos a entrar y conocer la sala de tele. Una de las ventajas de esta habitación
Además de tener una enorme puerta que le da una excelente iluminación y nos deja ver hacia el oasis de la propiedad, es que esta tiene la flexibilidad de que el día de mañana también podría fungir como un cuarto o una recámara. Actualmente es el cuarto de tele, pero al tener el baño completo justo a un costado, perfectamente bien podría ser una recámara. Ahí nada más faltaría ver dónde le ponemos el hamaquero y ahora sí ya una verdadera recámara yucateca. Pero miren nada más, este detalle nos encantó. Aquí ya podemos ver cómo se imprime la personalidad de quien habita esta casa, en donde vemos los aviones, dejando en evidencia el amor por la aeronáutica, y por si no fuera suficiente, también podemos ver este mueble que se encuentra justo detrás mío, que se inspiró en las alas que tienen los pilotos, siempre en un pin cuando tienen sus uniformes puestos. Está increíble, ¿no? Son las partes de abajo en donde incluso los cajones se abren de manera muy peculiar, es decir, no siguen un mismo patrón tan cuadrado como normalmente sería. Si no me equivoco, este es un trapezoide o romboide. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, ahí se las dejamos. Si ustedes saben, recuérdenos porfa, los que están ahorita en clase de geometría, si nos pueden poner en los comentarios. Y vemos de nuevo que utilizaron los materiales que estamos viendo en toda la propiedad. La madera, el concreto y también el acero con los detalles que tenemos de herrería en la parte de abajo. Increíble. Vamos a conocer las otras habitaciones. De este lado tenemos la recámara principal y detrás mío tenemos la secundaria. Las dos llenas de sorpresas. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué increíble recibimiento esta habitación! De verdad, aquí me queda claro la biofilia al 100%. Bueno, ya voy a parar con ese chiste, perdón. Lo que se siente aprender una palabra nueva. No, pero en serio, vean esto, qué increíble está. Tiene perfectamente integrada la habitación con el área exterior en donde tenemos este jardín, este patio, en donde, como recordarán, les platiqué al inicio de este video, los árboles dictaron en gran medida el diseño de esta propiedad. Está espectacular. Además, con espacio suficiente para incluir una cama en formato king size, rodeada de nuevo de elementos de cemento y también de la madera que le da esa calidez al espacio. Y un Pedro Friedberg, amigas y amigos, qué bonito. Ya saben que aquí nos encanta este artista y estarnos encontrando. Esta puerta que nos conecta hacia el closet vestidor y hacia el baño que da servicio a esta habitación. Por acá tenemos también este pequeño escritorio que se encuentra temporalmente en este sitio en lo que encuentra en su lugar definitivo. Y esto que es un reloj de arena, pero no es arena, sino que es imán. Miren qué padre está. Sí se ve mi pelo por las mañanas. Bueno, vamos a conocer la recámara principal. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Al igual que en la recámara secundaria, también tenemos una vista espectacular hacia el patio exterior. Todo este claro que nos permite integrar la recámara con la zona del patio de meditación. Ahorita vamos a conocerlo. Esto lo lograron tras integrar esta puerta corrediza de aluminio, cancelería de aluminio. Aquí puedes cerrar para evitar que se salga el aire acondicionado o también utilizar la cortina, que este es blackout, para una mayor o menor entrada de luz. Además vemos que alrededor utilizaron de nuevo los elementos de cemento y también los detalles de madera, como estos muebles o este que tenemos por acá, que fue diseñado por el mismo arquitecto que diseñó la propiedad, que es un mueble modular. Además es como si fuera un panal, ya que este se va formando por diferentes hexágonos que le van dando esos diferentes volúmenes. Está increíble. Detrás de esta puerta o de esta pared de madera, la cual queda justo por enfrente de la cama, excelentes dimensiones, formato king size, tenemos la conexión hacia el closet y hacia el baño, que además está todo en su lugar. Aquí pueden ver lo impecable y lo cuidadoso que son los dueños. Y de este lado tenemos el lavabo en un formato de 2 lavabos, de nuevo topándonos con el cristal como veíamos en el baño que da servicio a las visitas, y con esa tira de luz LED que se ve increíble y con detalles verdes para no olvidar el tema de la naturaleza. Y miren nada más, aquí tenemos este baño súper agradable. Podemos ver parte también del mueble que vimos hace un momento, el que tiene forma de panal, en donde repitieron la hazaña de utilizar deck de madera y al fondo utilizar este acabado de piedras de río que te va dando ese masajito mientras te estás duchando. Y al fondo con ese tragaluz que ilumina y genera ese efecto como si estuviéramos en el exterior, pero protegidos también por la sombra de los árboles que se encuentran en la parte de afuera. Es más, para no hablarles tanto de esos árboles, mejor vamos a conocerlos, que seguro les va a encantar ese patio. ¡Wow! ¡Qué increíble! De verdad, aquí aprovecharon completamente la longitud del terreno.
De hecho, desde aquí pueden ver claramente la distribución de la propiedad, en donde de este lado tenemos la recámara secundaria y de este otro tenemos la recámara principal. Ambos con estas bocinas que le dan un sentimiento de amplitud o que se alarga la propiedad, pero al mismo tiempo protegen del sol y también de la lluvia. Y por aquí nos vamos a encontrar también con este caminito que nos va guiando hacia diferentes partes de este patio, en donde podemos ver muchísima naturaleza, árboles por todas partes que ya se encontraban en el terreno y diferentes tipos de vegetación, como lo es este teléfono. De hecho, bueno, te hablan. La intención de crear este camino era con el fin de buscar que salgas a caminar por las mañanas, hacerlo incluso un circuito que te permita simplemente ir caminando, reflexionando y meditando para iniciar de una excelente manera el día. Está increíble, me recordó muchísimo a, ¿cómo se llama? A Casa Vico. Claro. Casa con selva incluida, con ese camino zen. ¿Tú caminarías aquí en la mañana? Totalmente. De hecho, había una corriente que eran los peripatéticos que solían salir a filosofar mientras caminaban. Lo aprendí en una serie de Netflix. Qué cosa aprende uno, ¿verdad? Y por acá, si continuamos hasta el fondo de la propiedad, llegamos al campo de golf. La verdad no sabemos qué hoyo sea, pero desde aquí podemos ver incluso ese pequeño laguito. Y sí me gustaría que vengan a ver para acá, porque tú dirás, oye, pero entonces la casa tan abierta, todo el mundo lo ve. Pues no, porque gracias a la vegetación que tienen, esta permanece completamente como una incógnita. Es decir, podrías pensar que detrás de todo este muro verde hay únicamente un terreno baldío que está por ser explotado. Nos encantó, porque a pesar de que la casa se siente abierta, tiene la privacidad que todo hogar necesita. Increíble. Oigan, y si disfrutaron de este contenido en donde hicieron maravillas con los espacios, un uso impecable de los materiales, sin perder la parte del funcionalismo, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.